Yo quiero preguntarte antes de empezar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, lo primero que piensas cuando te digo la palabra silencio? O sea, no hace falta que hagas silencio, sino quiero saber qué te viene a la cabeza cuando escuchas esa palabra. ¿Oración? ¿Paz? ¿Tranquilidad? Y entonces yo pregunto, ¿por qué la gente siempre está escuchando podcasts o siempre está con música? Silencio. Para algunos es paz, es tranquilidad, es intimidad con Dios, pero para otros es angustia, es desesperación. Un te amo que jamás papá te dijo. Un te amo que tu esposo o tu esposa hace mucho tiempo que no te dice. Un qué bien lo has hecho. Ese silencio duele. Ese silencio duele y mucho. Yo hace 12 años estudié, no sé por qué, todavía me lo pregunto, pero estudié para ser intérprete de lengua de signos. ¿Sabes? Los que están en la esquinita de la tele ahí moviendo las manos. Pues yo estudié eso. De hecho, la del TV3 era una de mis tutoras. Y mi concepto de lo que es el silencio cambió radicalmente. Porque yo jamás me había planteado en plan, ¿qué significa estar en silencio? Yo jamás me lo había planteado. ¿Qué significa estar sordo? Pero a medida que iba estudiando, el hecho de estudiar la lengua de signos implicaba involucrarte en la comunidad de personas sordas. ¿Y sabes cómo le llaman a la discapacidad o sea, no, a la sordera? La discapacidad invisible. Porque tú, por ejemplo, puedes ver a un ciego que va con el palito, o que va con un perro que le ayuda, que le asiste, puedes ver un cojo, un paralítico, una persona en silla de ruedas, pero a los sordos, a menos que tú no lo veas como intenta comunicarse, tú no te das cuenta de que es sordo. A menos de que lo llames y no conteste, tú no te das cuenta de que es sordo. Y otro problema que tienen, el principal problema que tienen es el aislamiento. Ellos viven en un mundo donde todos se comunican en un canal y en un idioma que no es el suyo. No sé si alguna vez te lo has planteado. Porque dices, vale, tienen subtítulos, pero en la vida real no hay subtítulos. Tú no vas al súper y ves subtítulos justo debajo de la persona que te está hablando. De hecho, yo en más de una ocasión he tenido que echar un cable a algún sordo que he visto en alguna situación complicada para comunicarse en el autobús, en el supermercado. Porque viven ese aislamiento, esa falta de comunicación, ese silencio. Yo quiero hablarte en esta mañana de 3 personas que vivieron y experimentaron un silencio de los que te llevan al extremo. Un silencio desesperanzador. Un silencio de los que duelen. Por eso he titulado el mensaje de hoy: un silencio ensordecedor. Algo paradójico, ¿eh? Pero es para que te quedes con el título. Entonces, si me podéis acompañar a Lucas capítulo 2, versículos 25 en adelante, por favor. Lucas 2. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo has encontrado en la YouVersion? ¿Sí? Perfecto, pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta
presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gracias, Señor, te damos por este día, por tus bendiciones y por la oportunidad y bendición de estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor, porque como dice el Salmo 19, es la que convierte el alma. Creemos fielmente en que tu palabra transforma personas, corazones, ciudades, barrios y hasta países, Señor, que nada hay imposible para ti. Te pedimos y te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, el que nos hable, edifique, confronte, quite y ponga todo aquello lo que tú quieras, porque tú eres soberano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ponernos un poquito en contexto. A mí siempre me gusta contextualizar un poquito la historia. Vemos a dos personas. A Simeón, que también vaya nombre, yo de pequeño siempre separaba el sí y el otro, ¿no? Pero no viene a cuento. Y luego tenemos a Ana. Entonces, vemos que eran dos personas que esperaban la llegada de un Mesías, la llegada de un Salvador. Pero para entender un poquito este escenario tendremos que irnos 430 años atrás. Porque 430 años atrás fue que vivió el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías. Y estos años, estos 4 siglos, son los conocidos 400 años de silencio, porque fueron 4 siglos en los que no hubo ni milagros, no hubo ni prodigios, no hubo ni palabra de Dios, ni nuevos profetas, nada. Parecía que Israel se había olvidado, que Dios se había olvidado de su pueblo. Parecía que Dios los estaba ignorando. Parecía que Dios estaba a silencio. Y no solo eso, Israel se había separado mucho antes que eso, y Judá, que era lo que quedaba, había sido invadido por Babilonia, por los medos, por los persas, por los griegos, por los egipcios, por los sirios y por los romanos. 7 imperios que habían oprimido, que habían conquistado, que habían humillado, que aplastaban a Israel a base de tributos, de impuestos. Y tú te quejas cuando llega Hacienda. Ellos sí que estaban en apuros. Y no solo eso, un tío llamado Antíoco IV Epifanes cogió, se metió en el templo, hizo que los sacerdotes sacrificaran holocaustos a dioses paganos, y dentro de esos animales se incluían animales impuros como el cerdo. Y por si esto fuera poco, el Imperio Romano pone de rey títere a un descendiente de Saúl, al padre de Herodes, en lugar de un descendiente de David. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante estos 400 años Israel había vivido oprimida, humillada. Una y otra vez vivía pisoteada. Por lo que era normal que la gente esperara que viniera un Mesías, un Salvador, que los quitara de encima a Roma, que pudieran ser libres, que pudieran ser independientes, que pudieran decidir su propio futuro. Pero no. Así era el contexto en el que esta mujer llamada Ana y este hombre llamado Simeón estaban esperando al Mesías. Y vemos que Simeón era una persona que estaba siendo movida por el Espíritu Santo. Y esto es algo curioso porque el Espíritu Santo descendió después de que Jesús subió a los cielos. En ese entonces el Espíritu Santo solo estaba sobre, no dentro, que es diferente, pero personas escogidas. Por lo cual era una persona muy devota, era una persona que tendría que ser, como dice la palabra, era piadoso. Una persona que buscaba con sinceridad a Dios. Por el otro lado tenemos a Ana, una persona mayor, que también había recibido la promesa de que podría y que iba a ver al Señor Jesús antes de que muriera. Era mayor. Dice que a los 7 años de casarse se quedó viuda. Vale. A eso súmale 84 años que llevaba ya viuda. Y a eso súmale la edad a la que se casó. O sea, tenía sus añitos la señora. Pero a pesar de todo, estaba ahí.
Y ser viuda en esa época no era lo mismo que ser ahora, porque ahora tienes tu pensión, más o menos normalita, si tienes alguna que otra ayuda quizás, pero en esa época ser viuda significaba depender por completo de la caridad de la gente. No tenías una fuente de ingresos, porque aquí no pone que Ana tuviera un negocio, que tuviera casas alquiladas, que tuviera criptomonedas. No ponía nada de eso. Aquí pone que era viuda, que llevaba muchos años viuda. Ana conocía perfectamente lo que era el silencio, la soledad. Y quiero que tengamos en cuenta estos dos personajes porque ellos vieron, sufrieron y experimentaron también en carne propia el silencio de Dios. Pero al mismo tiempo nos demuestra cuál debería ser nuestra actitud cada vez que pasemos por una de estas circunstancias. Porque tarde o temprano llegan los silencios de Dios. Tarde o temprano. Si no lo estás viviendo ahora, si no lo viviste, créeme que lo vas a vivir. Unos lo llaman desiertos, otros silencios, otros temporadas difíciles de escasez. Lo puedes llamar como quieras, pero esas temporadas llegan. Y tenemos que estar preparados, tenemos que saber cómo actuar en esa época. Entonces, ¿cómo esperamos o cómo vivimos esa espera? Primer punto, deja que el Espíritu Santo te mueva y guíe. Porque cuando llega esa época, lo primero que buscas es solucionar las cosas a tu manera. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, que pasa el tiempo y aquí nada. Yo tengo una sierva, se llama Agar, si quieres, pero todo sea por la descendencia prometida. ¿Y qué pasó? Se lió un berenjenal. Agar luego discutiéndose con Sara, la mujer de Abraham, se peleaban a cada rato, luego que si Abraham las despide para que se vaya, luego que se encuentran solas en el desierto, luego que Ismael, que es el hijo de Agar con Abraham, se peleaba con Isaac a cada rato. O sea, se lió una porque Abraham y Sara quisieron hacer las cosas a su manera. Dios le dijo, yo te voy a dar descendencia, tranquilo. ¿Fueron unos cuantos años de espera? Sí. ¿Años de silencio? Sí. Pero en ese silencio fue que se fue formando aquella amistad entre Dios y Abraham. Por eso Abraham es el amigo de Dios, porque confiaba en él. ¿Tuvo su tropiezo? Sí, pero aprendió. Entonces vemos que es necesario ser guiados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Porque nuestras fuerzas, mal vamos. Vamos fatal. Porque en el momento en que quieres alcanzar la promesa por tu cuenta, te nace un Ismael y no te nace Isaac. Y luego Israel tuvo problemas con Ismael y su descendencia. Y hasta el día de hoy, ¿sabes quiénes son los descendientes de Ismael? Los árabes. ¿Quiénes son los que más problemas está dando Israel? ¿Todo por qué? Por querer forzar la promesa. ¿Te das cuenta hasta qué punto llega el querer forzar las promesas a tu manera? Y dice, ¿pero qué tengo que hacer yo para tener el Espíritu Santo? ¿Tengo que ser súper espiritual, hacer ayunos cada 3 días? Eso ya sería un ayuno intermitente, ¿no? Dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si aceptaste a Jesús en tu corazón, pasas a ser hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti y Él es quien te guía. ¡Ya está! No hay más. No tienes que hacer ritos, ni cosas raras, ni pagar 2.000 euros cada mes de diezmo. No. Si eres hijo de Dios, es el Espíritu Santo el que te mueve. ¿Amén? Segundo punto. Evita el ruido. Romanos 10:7 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando no escuchas palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando escuchas otras voces? Porque este pasaje también incluye y también nos enseña que si tú no estás escuchando la voz de Dios,
lo que estás alimentando son otras ideologías, otras creencias, otros pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Por eso, evita el ruido. ¿Y a qué ruido hago referencia? Críticas y ofensas. Podemos pensar que Ana y Simeón simplemente se sentaban en el templo, estaban ahí paseándose, que lo tuvieron fácil, que simplemente fue esperar. Pero ponte en la piel de estas personas. ¿Tú te crees que la gente no se burlaba de Ana? La verían pasar, un papá con sus hijos. No, ni la mires, ni te acercas, está loca. Que dice que viene un Mesías, pero tú has visto cómo va a venir un Mesías. Ahora, como está la cosa, va a venir un Mesías. Ni la mires. Más de una vez, Ana escucharía los murmullos de la gente, cómo la criticaban, cómo se burlaban de ella, cómo la ridiculizaban. Igual gente la imitaría y todo fuera. Pero Ana se mantuvo ahí, seguía ahí. ¿Sabes? En el congreso que fuimos, tuvimos una de las ponentes que había, una señora que estaba compartiendo el devocional. Era una misionera que llegó sobre los años 80. Y ella estaba hablando de que una fe puesta en acción nos expone. ¿A qué? A que se rían de ti. A que se burlen de tus creencias. Y esta señora vino a España cuando la palabra evangélico ni existía casi. En esos años, en los años 80, la iglesia más grande tenía 40 personas. 40. Estaban compartiendo de que los congresos nacionales, como mucho, reunían a 200, 150 personas. Ahora los congresos nacionales reúnen a miles de personas. Ella por eso expresa que se exponía, porque una y otra vez le decían, ¿pero qué haces en España? Porque España era conocido como el cementerio de los predicadores. Pero gracias a su entrega, gracias a su lucha, a su constancia de ella y de otros muchos más obreros, que España poco a poco está conociendo a Dios, que hay más iglesias. Y si te diera las estadísticas, no las tengo, las he visto, pero no las tengo presentes. Es para alucinar cómo han crecido las iglesias. En apenas, no sé si son 20 años, se han triplicado. Y mucha gente diría, ¿estás loca? ¿Qué haces en España? Vente a Estados Unidos, que hay más fruto. Vete a otros países donde tú predicas y se convierte en 20. Si en España igual predicas y al año se te convierte 1. Ella se expuso, pero no le importó ese ruido. No le importó la crítica, no le importó la ofensa, porque estaba donde tenía que estar. Por eso es importante escoger a quién oír. Escucha a alguien, no que te llene la oreja de flores, no que te pinte todo bonito. Escoge a alguien que sí, que a veces que te confronte. Que te diga, por aquí no. Pero alguien que te edifique, que te desafíe, que te impulse y que te lleve a ir más allá. Y evita el ruido de la ofensa, el ruido de la crítica. Porque ese no te va a llevar a nada. Segundo, ruido a evitar, el pecado. Una vez escuché que dice que el cristiano puede pecar porque es humano, pero no puede vivir en pecado. ¿Entendemos la diferencia, no? Somos humanos. Puedes pecar, te puedes equivocar, pero no puedes persistir en ese pecado. Hay algo que hacer. Hay algo en lo que trabajar. Hay algo en lo que pedir ayuda. Y Ezequiel 39:24 dice, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos. Y de ellos escondí mi rostro. Pocas palabras, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es que Israel, como siempre, en muchas veces, dejó de lado a Dios, se dedicó a la idolatría, se dedicó a pecar, se dedicó a vivir a su manera y en consecuencia Dios escondió su rostro de ellos. Pero ¿sabes? No todo está perdido. Porque el mismo Dios que escondió su rostro del pueblo de Israel en aquella época a causa de sus rebeliones, a causa de su pecado, en Isaías capítulo 54:8 dice lo siguiente. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
O sea, está reconociendo que derramó su ira sobre el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Quizás a veces no sentimos, o no escuchamos, o no experimentamos la presencia de Dios, porque hay un pecado con el que hay que trabajar. Por eso aquí se está exponiendo. Pero al mismo tiempo, Dios, que es tan bueno, no te deja con el problema. En plan, pues ya te quedas ahí con tu problema, con tu pecado. ¿Me has desobedecido? No, todo lo contrario. Siempre se está prestando, siempre está, venga, ven. Porque cuando tú estudias la profecía del Antiguo Testamento, siempre ves los mismos puntos. Por aquí estás mal, por aquí estás mal, por aquí estás mal. Pero si te arrepientes, si vuelves a los caminos, te perdonaré y restauraré y te llevaré por otro lado lleno de bendición, por otros caminos. Siempre se ve esa misma dinámica y así es como Dios funciona. Y tercer ruido, el desenfoque. Porque vivimos en la época de la sobreinformación. Y ayer el hermano José hablaba del desenfoque, unas fotos que le hizo a Trump y a Obama. Y hablaba de cómo el no estar enfocado en ese mismo momento no le permitió hacer la foto correcta a Donald Trump. Porque estaba desenfocado, pero cómo Dios luego le dio la oportunidad de poder hacer la foto que luego salió en todas las portadas. Porque había un enfoque finalmente. Por eso vivimos en la época de la sobreinformación, del exceso de ocio. ¿Tú quieres ponerte a leer la Biblia? ¿Hacer tu devocional? ¡Pling, pling! Pero si son las 7 de la mañana, ¿quién me escribe un WhatsApp? Pues te lo escriben. O una notificación del Instagram, un TikTok, o de repente que tienes que pagar Netflix, cualquier cosa. Pero la sociedad en la que vivimos está diseñada para que te olvides de Dios. Está diseñada para ensordecer tus oídos. Por eso que la Biblia, no sé si has leído, cuando lees el libro de Salmos hay una palabra rara que dice Selah. Selah. Selah era una palabra que escribían los compositores de los libros de los Salmos, que en el momento de ser cantadas, porque eran canciones, era una pausa que indicaba, una pausa que tenía que hacer el director de la alabanza para que la gente meditara sobre lo que estaba cantando. Tú imagínate, estamos ahí cantando Todopoderoso, Selah. Suena una musiquita instrumental y ahí es cuando la gente, el pueblo de Israel, se dedicaba a meditar en lo que estaba cantando, a analizar en lo que estaba cantando, a adorar con la mente y con el espíritu, como decía Pablo. Y necesitamos momentos de Selah en nuestra vida. Momentos en los que apartemos todo el ruido y nos dediquemos a buscar a Dios. Preferiblemente, un tip, por la mañana. Por la mañana. Te tomas tu cafecito, te despiertas, y cuando no hay nadie, ni niños ni nadie, ahí. Es el momento perfecto para buscar a Dios. Más o menos sobre las 3, no, tampoco, pero... Si no, luego hay hermanos que, no, yo me levanto a las 3 y estoy 4 horas orando y yo, gloria a Dios. Eso es un don, ¿eh? Entonces hemos dicho que la actitud correcta ante el silencio primero fue ser movidos y guiados por el Espíritu Santo. Evitar el ruido. Hemos hablado de las clases de ruido que hay que evitar. Y tercero, servir en la casa de Dios. ¿Dónde estaba Ana y Simeón? Constantemente, noche y día, en la casa de Dios. No estaban en la casa de Paquita contándole sus penas. No estaban en el bar contándole sus llantos. No estaban con los colegas en la plaza. Estaban en la casa de Dios. Habían hecho de la casa de Dios su refugio. Pero no simplemente iban para estar sentados. Dice que servían con oración y con ayuno. No se quedaban de brazos cruzados. Y es que en la Biblia tenemos otro ejemplo, otra Ana.
que estaba esperando un hijo desesperadamente. Su esposo, el Cana, que también tenía otras mujeres, que también vaya tío, tenía otras mujeres. Y la otra mujer tenía hijos y se burlaba de Ana. Decía, mira, yo tengo un montón de hijos, tú no. Y era constante esa burla, era constante esa humillación. Pero Ana no se rendía. Ana en ese silencio iba al santuario, iba al templo, lloraba. Hasta tal punto que decía al sacerdote, pero que es muy pronto para estar bebiendo. ¿Qué haces? O sea, cualquiera dice, no bebas, ¿no? Pero dice, espérate, es como si le dijera, espérate más tarde, ¿no? Pero prácticamente dice, estás borracha. La Biblia lo suaviza, pero le estaba diciendo eso, estás borracha, ¿qué haces aquí? Y tan temprano, tienes un problema. Y ella le responde, no estoy borracha, no estoy ebria. Estoy clamando a Dios con todo el dolor de mi alma para que me dé un hijo. Y cada año iba a la casa de Dios. Hasta que le dice el sacerdote, vete tranquila, Dios ocupa. Y se quedó embarazada. Y no solo de Samuel, porque luego vinieron unos cuantos. Ella pedía un hijo y le dieron más. Y le podía decir a la otra, mira, tú te has quedado embarazada, pero a mí me lo ha dado Dios. No. Y de ahí tenemos ya al profeta Samuel. Servían noche y día. ¿A qué te dedicas en tu silencio? ¿A quién acudes en tu silencio? ¿A quién escuchas? ¿Dónde te refugias? ¿En la iglesia? ¿En otros sitios? Como dicen en Cataluña, deberían de hacer un pensamiento. Quiero hablarte para ir acabando, para ir concluyendo, de un tercer personaje. Hemos dicho que eran 3. Quiero hablarte de Natanael. Es curioso este caso porque tanto Simeón como Ana y Natanael, tú te los lees así como por encimita, ¿no? Tú sabes cuando ves la Biblia, igual que haces con las genealogías, porque no te las lees seguro, te las saltas rápido, ¿verdad? Solo vas a los milagros. Jesús hace exorcismo, Jesús predica y se convierte en 2000, 3000. Pedro también. Pero hay pasajes pequeñitos, hay pasajes breves, que es un tesoro, que es una gran perla, como dice la Biblia, es una perla de gran precio, ¿no? En Juan capítulo 1 encontramos a Natanael, versículos 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. A Natanael se le había enseñado desde que era pequeñito en la sinagoga que el pueblo de Israel tenía un Dios todopoderoso. Se le había enseñado que ese Dios creó el cielo y la tierra. Se le había enseñado de que ese mismo Dios abrió los mares, abrió el río Jordán, envió plagas sobre la nación más poderosa del mundo en aquel momento, sobre Egipto. Estremeció su imperio y dejó salir a su pequeño pueblo. Le hablaron de un Dios que hacía descender fuego del cielo, de un Dios que hacía maravillas, que sanaba leprosos, que levantaba muertos. Pero Natanael veía a su alrededor y sinceramente decía, ¿pero dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios del que me han hablado? Y dice la Biblia que estaba en la higuera. La higuera era el lugar favorito de los judíos, sobre todo de los rabinos, para estudiar la Torá, para orar y buscar a Dios en la intimidad. Era un lugar de intimidad. Y Natanael constantemente iba a la higuera. Y no simplemente iba a cantar 2 coritos y a leer un salmo, no.
iba a derramar su alma, a preguntarle a Dios con total sinceridad: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa con tu pueblo? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué dejas que pase todo lo que pasa? Tanta sangre, tanta violencia, tantas masacres, tantas humillaciones. Se has tan profanado tu templo en más de una ocasión y no has hecho nada. ¿Dónde estás? ¿Será que no existes? ¿Será que estoy hablando con el aire? Dime, ¿alguna vez a alguien le ha pasado eso? Pero de repente viene Jesús, Pedro y sus amigos buscan a Natanael. Hemos encontrado a Jesús, al que tanto buscabas. ¿Sabes por qué? Porque Natanael no escondía sus dudas, no escondía sus problemas, no escondía aquella falta de fe que tenía en aquel momento. No se presentaba en plan: yo soy Natanael, el futuro discípulo de Jesús. Alabado sea el Señor. Porque hay muchos tipos que van así por la vida. Gloria a Dios. Y parece que en su vida han tenido un problema. No ves cicatrices en su experiencia, en su vida, en su ser, en su testimonio. No ves derrotas, solo ves triunfalismo. Una persona que jamás ha tenido una sola duda. Yo personalmente, yo leo la Biblia y hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y que estoy estudiando porque todavía no las entiendo. Hay muchos aspectos de la vida cristiana que tampoco entiendo y que sigo ahí trabajando en eso. Por eso viene Jesús y dice: pero a ver, ¿de dónde viene? De Nazaret. Ay, de Nazaret, por favor, Pedro, de Nazaret. Es como si me dijeran de las 3.000 viviendas, del Raval, de la mina. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué me estás contando, Pedro? Que sí. Si no te lo crees, ven conmigo, ven, vamos a verlo. Y conoce a Jesús personalmente. Y Jesús le dice: aquí un verdadero israelita, alguien íntegro, alguien transparente. Dice: bueno, a ver, se hace lo que se puede. Pero ahí es cuando Jesús le dice: Natanael, cuando estabas en esa higuera, yo te vi. Imagínate la situación. Natanael, cada vez que buscaba a Dios en la intimidad, se percataría seguramente de que nadie lo mirara. Se iba a un lugar apartado. ¿Cómo me puede ver? ¿Cómo? A ver, que sí, que yo te vi. Vi cada lágrima, vi cada clamor, vi cada llanto, vi cada duda que había en ti. ¿Y sabes qué? No solo lo vi, yo estuve ahí contigo. Y Jesús sigue con la conversación y dice: porque te he dicho que estaba ahí en la higuera, porque te he dicho que te vi, ¿crees? Sí, es que a ver, ya es para alucinar. Y Jesús le dice: ¿crees por eso, no? Pues te digo que mayores cosas verás. Mayores cosas verás. Yo no sé aquí quién está pasando por un silencio. No hace falta que levantes tu mano ni nada. Pero la palabra del Señor nos dice, nos enseña que Él es fiel. Si Él dijo que va a hacer un milagro en tu vida, que va a traer sanidad, si aquel problema con el que llevas años batallando y parece que no tiene solución, si Él dijo que va a cumplir, cumplirá. No sé cuándo, pero cumplirá, porque Él es fiel. Porque a veces Dios, quiero que te quedes con esto, hace silencio para que quites todo el ruido que hay a tu alrededor y lo busques con sinceridad. Amén. Gracias, Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie, aunque suenen los huesos, la espalda, las cervicales. En esta mañana
Si has pasado por un silencio, por una sequedad, por un desierto, por aquellos momentos en los que parece que Dios te está ignorando. Esos momentos en los que parece que Dios no te hace caso, que hay cielos cerrados, que no tienes acceso a Él, que no te escucha nadie. Si en esta mañana te sientes como Natanael, que clamas y clamas y parece que nadie te escucha, Dios te dice, yo he venido a romper el silencio. En esta mañana Dios rompe el silencio de tu vida. Dios rompe el silencio de tu vida. Si estabas en un problema, en una enfermedad, si estabas en problemas económicos, si tu hijo hace tiempo que estás orando por él y nada quiere saber de Dios, Dios rompe el silencio y quiere cumplir su palabra, si no es ahora, en su tiempo perfecto. Pero si estás en mitad de esa circunstancia, Dios quiere que sepas que te está viendo, te está escuchando y que está a tu lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado. Porque a pesar de las dudas que a veces vienen, de aquellos problemas de fe que a veces intentan atacarnos, sacudirnos y movernos del lugar donde tú nos has puesto, tú estás ahí. Gracias porque ninguna oración cae en saco roto. Toda oración tú la escuchas. Te pedimos y te rogamos, Señor, que arranques todo el ruido de nuestro alrededor. El ruido del pecado, el ruido de la ofensa, el ruido del desenfoque. Señor, te pedimos que por favor te lo lleves todo. Porque queremos escucharte, queremos ser sensibles a tu voz, queremos ser sensibles a todo lo que tengas que enseñarnos, mostrarnos y revelarnos. Y creemos, yo no sé si tú lo crees, iglesia, que cosas mayores veremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú crees que tu hijo no quiere saber nada de la iglesia, cree en Jesús y Él va a hacer que venga Él y sus amigos. Si tú crees que hay una enfermedad que no se ve, cree en Jesús y vas a ser sano tú y los que te rodean, y vas a ser testimonio y vas a hacer que la gente que te rodee en un futuro sea sana por tu testimonio, por lo que tú has creído. Porque cosas mayores verás. En el nombre de Jesús, Señor, rompe el silencio. En el nombre de Jesús, dan un aplauso a Jesús, que se lo merece.